Muy complicado lo que ya te comentaba el abogado. Lamento mucho que solo oí la última parte. Realmente da en el blanco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El gobierno sube los salarios por decreto. Los mínimos, obviamente. Ujú. No puede hacer mucho más que eso, pero eso ya es bastante problemático. Hace mucho daño. Y se creyó, el salario mínimo era tan bajo, tan extraordinariamente bajo hace 10 años, que nadie lo usaba, que realmente era algo simbólico. Hasta decían, es que es el salario mínimo más bajo de todo el hemisferio occidental, de las Sí, Américas, excepto de Haití. Cosa que era cierta, sí, claro, absolutamente correcta. Pero, pues deja de decirlo así, nadie lo pelaba. ¿No? O sea, nadie ganaba el salario mínimo de lo bajo que era. claro. Entonces, aumento, 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 y creyeron que entonces podían subirlo lo que se les diera la gana, aumentos generosísimos, y no, ya rebasamos lo que te destacaban, es ahora ya un problema. Entonces, la creación formal de empleo en 2025, al mes de noviembre, que es donde tenemos datos, fue de 0.1%. O sea, prácticamente nada. La creación de empleo formal, hago el énfasis en lo formal, es prácticamente cero. Y yo creo que así vamos a cerrar el año, obviamente, el 2025 al completo. La informalidad que había venido bajando desde 2009 más o menos, algo que se hizo todavía más pronunciado a partir de 2012, ya empezó a subir a partir de 2024. O sea, todas estas cuestiones de más vacaciones, menos horas de trabajo, más salario, oye, se oye re bonito para todos, excepto para el que lo tiene que pagar, que es el empresario. Microempresario, gran empresario, el que sea. Entonces, sé que estoy ahondando en esta temática, si quieres que me desvíe yo al Temec o lo que, por favor, me dices, Max, sé que No, el tiempo es vamos, limitado. vamos por partes. Está muy bien haciendo este análisis, Sergio, porque tenemos que empezar por algo, pero también tomar en cuenta que laboralmente las situaciones sí van a cambiar paulatinamente. Ya lo platicábamos con el abogado Mario para el 2027, pero en un país endeudado al doble, porque la administración anterior dejó el país endeudado al doble de lo que veníamos endeudando o de lo que se venía endeudando el país por lo menos en los últimos 50, 70 años. ¿Cuáles son las expectativas para llegar de cara con buenos planteamientos en las relaciones comerciales y lo voy a decir bilateralmente con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué puede beneficiar a México para tratar de salir de este rezago económico, pero sobre todo de este endeudamiento económico que han generado los programas sociales, los proyectos faraónicos que no han servido absolutamente para nada? ¿Qué expectativas de crecimiento tenemos para el próximo año, tomando en cuenta que en el mejor de los panoramas está entre el 0.9 y el 1.3, en ese rango que sigue siendo muy bajo? Bajísimo, porque tú considera que la población está creciendo 0.8, 0.9. Precisamente, si este año crecemos 0.3, como espera Banco de México en su pronóstico oficial, significa una caída del PIB per cápita, Ujú. obviamente. Y significa que en los últimos 7 años no ha aumentado el PIB per cápita. Eso es lo que significaría, que llevamos 7 años de estancamiento absoluto. Dice, oye, pandemia, por supuesto que sí, sí fue un elemento gravísimo, no grave, gravísimo, Ujú. pero sí, no podemos quitar la pandemia, como tampoco podemos quitar la crisis financiera global de 2009, por decirte un ejemplo, o no Sí. podemos quitar el terremoto del 85. O sea, sí, le tocó mala suerte en ese sentido al gobierno anterior, pero habitualmente en cada gobierno de 6 años algo toca, algo pasa, y no puedes tú eliminarlo del cálculo porque dices, ay, pues fue mala suerte. Bueno, sí, por supuesto que lo fue. Y el desplome de los precios del petróleo de 2014 o de 1986 también golpeó durísimo al país. O sea, no puedes tú obviar estas cosas. Entonces, es extraordinariamente grave la economía estancada que va a seguir estancada Ujú. porque no va a haber inversión, porque tú no puedes confiar en la Suprema Corte de Justicia del acordeón. O sea, no hay manera que tú te Sí. puedas fiar. Ya no hablo del nivel de preparación de los abogados, ya eso que se cuece aparte, es simplemente saber que están vendidos a Morena y que harán lo que se les pida. O sea, que ya no es un poder autónomo, pues eso lo sabe cualquier empresario, sobre todo, bueno, nacionales, extranjeros. Entonces no se van a arriesgar muchos de ellos. ¿Algunos traerán su dinero? Por supuesto que sí. La presidenta presume, ahora, es que la inversión extranjera está en máximos históricos. Realmente no es cierto.
Ha habido otros años más elevados, lo que pasa es que ella toma la cifra nominal. Si tomamos la cifra en términos Claro. reales, tomando en cuenta la inflación, porque también en dólares hay inflación, 2013 no ha sido superado todavía en términos de inversión extranjera. Pero haciendo a un lado esa cuestión, dices, bueno, la inversión nacional está desplomada, la extranjera está estancada, porque está siempre en 35, 40 mil millones de dólares. La presidenta planteó en su plan México que para 2030 ella quería 100 mil millones al año. Bueno, ni de chiste vamos a llegar ahí por estas cosas. Si tú no tienes certidumbre jurídica, si tú no tienes Estado de Derecho, si tú lo que tienes es extorsión y corrupción, entonces, pues algunos se arriesgarán, por supuesto, evidentemente. No es que nadie venga a México a invertir, pero van a ser los menos. Y eso no lo resuelves con consejos de empresarios, ni tomándote la foto en Palacio Nacional, ni invitando los jueves a la mañanera a un empresario a que diga lo que va a invertir. Digo, eso está muy bonito, pero no, la cifra agregada tendría que ser muchísimo mayor. Y a nivel sobre todo de pequeños, medianos, los no tan grandes, todos necesitarían estar invirtiendo. Entonces, el crecimiento va a ser bajo. Las exigencias a las empresas son cada vez más elevadas. Lo de los salarios, lo de las vacaciones, lo de los horarios, el SAT, que ahora está encima de todos, queriendo extraer dinero precisamente para los proyectos faraónicos, para las pensiones. Déjame ahí, tú ya los mencionaste, pero deja dividir eso en dos partes, porfa. Lo de las pensiones hay que verlo como algo muy relevante desde el aspecto social. No son ideales porque estás dando pensiones a gente que no lo necesita, pero estás dando pensiones a gente que sí lo necesita. Has dignificado a millones de personas, a gente que se sentía arrimada, dependiente del hijo, que vivía con los nietos y que ahora siente que trae dinero a su casa. Eso realmente es extraordinario, o sea, hay que decirlo. Pero que trae bueno, dinero se lo regalan, porque ese dinero claro. que tienen no lo están trabajando. Llevar dinero, sí, a un hogar, a un lugar, porque lo estás ganando es distinto a nada más irlo a cobrar porque te dan una tarjeta, lo cual hace un panorama completamente diferente, sobre todo muy incierto y muy poco productivo. Muy poco productivo, pero mucha de esta gente ya no es productiva. Llegó a una edad, no Exacto. contribuyó en el IMSS porque siempre fue informal. Ujú. Entonces, por eso sí te hago por eso sí te lo quiero separar. Deja decirte lo que no te voy a defender nunca. Dos Bocas, Mexicana de Aviación, lo del corredor transísmico, Ujú. el AIFA, o sea, todos estos proyectos faraónicos inútiles, un gastadero de dinero espantoso. Dos Bocas ha costado hasta el momento 25 mil millones de dólares y todavía no lo acaban. El Tren Maya alrededor de 30 mil millones de dólares y la respuesta de la presidenta ha sido, bueno, vamos a hacerlo la de carga. Échale más dinero. Comprando aviones nuevos, Embraer para Mexicana de Aviación, o sea, ahí no miden. Y entonces no hay suficiente dinero. Aprietas a las empresas, no hay suficiente dinero. Bueno, pues entonces no hay dinero para medicamentos, no Claro. hay dinero para hospitales, no hay. Entonces, digo, yo todavía puedo encontrar defendibles ciertas cuestiones de la política social, pero totalmente indefendible la cuestión de los proyectos faraónicos, elefantes blancos, que son agujeros negros presupuestalmente hablando, y que nos van a hacer perder una cantidad de dinero cada vez mayor, porque aparte necesitan subsidios. O sea, el Tren Maya es un fracaso espectacular, como lo sabemos todos. Ni quien se suba, y hay que pagar a los que sí se suben, porque pues, los boletos están muy baratos y los costos están muy caros. Entonces, es un proyecto económico totalmente erróneo, pero que la presidenta cree que es exitoso. Aquí está lo grave de esto. Ella le copia a López Obrador, por supuesto. No tiene ella criterio económico propio, ideas propias. Entonces dice, pues más trenes a la frontera, estamos empezando con lo de Querétaro, y está feliz con los trenes. Ahí sí el dinero sobra, pero para otras cosas tan necesarias, y sobre todo la salud, ahí no. Entonces, esa productividad de la que hablaba el abogado, y que es tan necesaria para crecer económicamente hablando, pues no va a llegar, no va a ocurrir. No va a haber un crecimiento económico significativo ni en 26, ni en 27, ni en 28, por más que nos jale Estados Unidos. No hay manera, porque es el modelo equivocado. A esto Sí. la presidenta contesta, el crecimiento no importa. Ya lo decía López Obrador, salía con esa cantaleta.
ella se la copia, pero genuinamente yo creo que se lo cree y dice, es que ha bajado la pobreza. Y es correcto, absolutamente, eso sí, INEGI así lo demostró, ha bajado la pobreza. Entonces dice, con eso, no, no, es que con eso no basta. El otro día se aventó una declaración impactante. Si hay países que crecen 6% y no bajan la pobreza. Ojalá lo mencionara el país, porque no existe. Es totalmente de su imaginación. No sé quién le alimentó esa Bueno, línea. ni China crece el 6% siendo el país de productividad, la fábrica del mundo. No crece ni 6%. El crecimiento de China está entre el 4.2%. Pues ese 6% no sé a qué realidad o a qué país o a qué época se Hombre, refería, porque es... no existe. No, no, pero ella decía que creciendo al 6 hay países que no bajan la pobreza. No, perdón, sí, sí bajan la pobreza. China creció en el pasado al 6, México también, y vaya que bajó la pobreza. Es un ingrediente esencial habitualmente. Ahora, como tú dices, regalando dinero, bueno, claro que subo el ingreso, claro que bajo la pobreza. ¿Cuánto aguanta ese modelo? Ese es sobre todo si lo combinas con elefantes blancos. Sí, Entonces, no hay manera, no hay forma, no cuadran las cuentas. Entonces, tenemos un déficit enorme, un endeudamiento al que ya hiciste referencia, gigantesco. Yo sería un poco cuidadoso, Max, deja acotar esto. ujú, Sí, se ha duplicado la deuda, eso es cierto, pero es en términos nominales. Hablando en términos reales y sobre todo como porcentaje del PIB, sí ha subido, la subió más Peña Nieto en términos de porcentaje del PIB, subió también bastante con Calderón, no con Fox, no con Cedillo, hagamos esas aclaraciones. Pero el hecho es que López Obrador prometió en su discurso inaugural que no iba a subir un peso a la deuda pública y la subió bastante, porque se le abrió el agujero con las pensiones, con los proyectos y no hubo manera de rellenar eso. No quieren hacer una reforma fiscal. Por cierto, qué bueno porque nos exprimirían más. Lo que hay que reducir es el gasto faraónico y ahí sí recortar, pero no lo van a hacer. Entonces, no cuadra, no, este modelo económico que cree Claudia Sheinbaum, que es tan exitoso, porque sí le funcionó algo a López Obrador, reitero, el salario mínimo era demasiado bajo, entonces sí tuvo elementos para poder arrancar, digámoslo así, ciertas estrategias que ya no son viables y queda demostrado, perdón que lo vuelva a mencionar, en la no creación de empleo formal que se está viendo ya. Ahora, ya no estamos hablando de hipotéticamente, ya no estamos diciendo esto puede pasar, no, la informalidad está subiendo desde hace un año y pico y la creación de empleo está estancada y el crecimiento está estancado. Ahí no hay manera de que este país pueda progresar sin crecimiento y acosando a los empresarios por todas partes, desde la cuestión laboral legal hasta la cuestión tributaria vía el SAT. sí, totalmente. 5 proyectos, una quinteta de proyectos desde la administración pasada, que no, uno funcionó perfectamente bien, uno funcionó con una efectividad inaudita que yo no había visto, los que no funcionaron, que ya los habíamos puesto, el Tren Maya, el tren interoceánico, el AIFA, o AFA, mejor porque de internacional ya no tiene nada, la refinería Dos Bocas, la megafarmacia, fracaso total, pero el proyecto que sí funcionó y funcionó como nunca fue el Huachicol fiscal, porque es un proyecto, también lo tenemos que decir así, en donde formaron parte pues, funcionarios públicos del oficialismo y de la administración anterior, que les redituó en miles de millones, cientos de miles de millones de pesos por abajo del agua y que endeudó más al país. Tomando en cuenta estos escenarios y sobre todo en los temas que además van ligados, Sergio, de seguridad y de migración, en consecuencia de esto, Estados Unidos empezó a imponer aranceles a nuestro país hasta que no se vieran reflejadas mejores condiciones. Pero el próximo año, seguramente, pues vamos a tener un contrato o unas condiciones leoninas para el Tratado de Libre Comercio en donde van a ir ligadas las condiciones de seguridad, de migración y de otros aspectos. ¿Hasta dónde puede llegar México? ¿Hasta dónde puede estirar la liga? ¿Hasta qué se va a enfrentar nuestro país, tomando en cuenta que Donald Trump no va a ceder un solo territorio en el Tratado de Libre Comercio, en los aranceles y en las características que esto tiene que ver, tomando en cuenta pues, situaciones que no se han solucionado? Vamos a terminar doblando las manos, vamos a terminar, sí, cediendo ante las expectativas y las
las imposiciones de Estados Unidos. ¿Cómo ves este panorama? Porque va a ir ligado directamente todo lo que se ha dejado de hacer, aunque sí se ha visto reflejado, pero lo poco que se ha dejado de hacer en materia de seguridad, Sergio. Sin duda alguna vamos a doblar las manos. No hay vuelta de hoja. Pero aparte de todo, aunque Trump no fuera Trump, aunque fuera Biden, aunque fuera Clinton, digo, quien fuera, Obama, el hecho es que México está en una posición de debilidad. Siempre lo hemos estado. Cuando se negoció el tratado originalmente en los 90s, tengo ya la suficiente edad para recordarlo perfectamente. Yo era reportero, imagínate. Jaime Serra, el secretario de Comercio en esa época, hablaba de la asimetría informativa, ¿no? Decía, bueno, lo que en Estados Unidos no hacen nada de ruido, aquí es 8 columnas en los periódicos. Bueno, sí, mala suerte. Esa te tocó. Y así nos toca. Entonces, definitivamente vamos a doblar las manos. Deja que te lo diga de esta manera. No sé si doblar las manos va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué tanto podemos frenar las drogas? No lo sé. O sea, ¿qué tanto? Dado que el gobierno muchas veces está en contubernio. No quiero decir gobierno, quizá eso sea demasiado, pero vaya, funcionarios políticos electos que están, ahora sí que asociados con el crimen organizado, eso sin duda alguna. Trump ama los aranceles. Sin duda nos va a tratar de imponer lo más que pueda. Ahora, deja decirte otra amante de los aranceles. Se quedó demostrado recientemente. Se llama Claudia Sheinbaum. No le pone aranceles a Estados Unidos porque tenemos tratado. Pero ahí va con China, con India, con Corea del Sur, con quien pudo, usando los mismos argumentos trumpistas. A mí me impactó. Sustitución de importaciones, protección de empleo, aumento de ciertas actividades manufactureras. Parece que estás escuchando a Donald Trump. No sé si a propósito o sin querer, México le copió íntegro el discurso proteccionista a Donald Trump, nada más que no lo sentimos tanto o no es tan evidente, porque va contra países, literalmente, con los que no tenemos, bueno, con China sí hay muchísima relación, hay muchísima importación, y vaya que los chinos han protestado con mucha fuerza. Pero lo que voy es que ni siquiera tenemos ya la bandera de ser pro libre comercio, que la tuvimos desde Salinas hasta, incluso, digamos, hasta López Obrador, que fue el que firmó el TEMEC. No, esto ya cambió dramáticamente. Y en ese sentido, no sé, te confieso que no sé hasta dónde vaya a llegar Trump, pero va a estirar la liga todo lo que pueda desde una posición de extraordinaria fuerza que la tiene y ante la cual nos tendremos que doblar. Pero yo lo que te lo digo así, yo espero que doblándonos sea suficiente. Y te doy un ejemplo extremo, que Donald Trump no decida anular, cancelar el Tratado de Libre Comercio. Seguiría vigente hasta 2036. Serían 10 años, digamos, para desfasarse, pero de todas maneras sería algo gravísimo para el país. Ojalá que no, sería retroceder pues a antes del tratado, a los 80s, algo terrible que esperemos que no llegue a ocurrir. Según el gobierno federal y algunos expertos, se establece y se estipula, se pronostica que posiblemente podamos llegar al 0.9, 1.2 de crecimiento, lo cual es muchísimo para el próximo año. Pero ¿esto de qué dependería, Sergio? ¿Del Plan México, de la inversión extranjera y privada, del desarrollo de la infraestructura en nuestro país? ¿De qué depende este posible y pronosticado planteamiento del crecimiento? Que eso sería, sí, ya tomando en cuenta esto, porque el año año antepasado, no solamente no crecimos, decrecimos. Precisamente de ahí vino esta facultad o esta situación de endeudar a nuestro país, como no se había visto por lo menos en los últimos 10 años. Pero, ¿de qué depende entonces que este crecimiento pronosticado sí se pueda ver reflejado? Mira, el Plan México es letra muerta. Hay que empezar por ahí. O sea, es un conjunto de bonitas intenciones que no van a ocurrir. Por ejemplo, para 2030, ser de las economías, una de las 10 principales economías del mundo. En tamaño nominal, nada, no te imaginas PIB per cápita, porque ahí estamos en el lugar 70 y algo, o si acaso en el 60 y algo. No vamos a ser, sí lo hemos sido en el pasado, del top 10. Hemos llegado incluso al número 7, 8, pero bueno, eso ya está lejano en el tiempo, se perdió con Fox, ya no se ha recuperado. Ahorita estamos entre la 12 y la 15 y ahí nos vamos a quedar, peleándonos esa posición con Corea del Sur, España y Australia. Somos 4 países con PIB muy parecido. Pero volviendo al Plan México,
¿Qué es lo que esperaba Claudia Sheinbaum con su Plan México? Bueno, nearshoring. El nearshoring que empezó, por cierto, en 2018. Uh-huh. O sea, no es que sea algo nuevo. Yo no sé ella por qué lo considera como una novedad, pero bueno, ya tiene 7 años. Y no va a ocurrir, porque no tienes la certeza jurídica, el Estado de Derecho, la infraestructura. Sí algo puedes traer de inversión. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no se cansa de presumir la cartera, creo que así le llaman, de inversiones ya comprometidas, ya arregladas, ya en el horizonte para México. Creo que la última vez que cifró eso fue en 294 mil millones de dólares. Pues a mí me sorprende mucho que lo que llega es 30 y tantos Uh-huh. cada año. O sea, no sé por qué se están tardando tanto los que ya ofrecieron esta clase de inversiones masivas y que la Secretaría de Economía ya tienen cartera y que tienen ventanilla única. Son muy buenos para las frases. Por desgracia, lo que necesita son hechos. Un inversionista necesita certezas, necesita de veras tener cierta garantía. No puedes garantizarle al 100%, pero sí tener cierta seguridad de que el dinero que va a traer, y estoy hablando del mexicano que también está en el país, que lo que va a poner sobre la mesa le va a redituar, que no le van a robar el tráiler en la carretera, que no le va a llegar un cártel a extorsionarlo en una mina. O sea, el problema de la extorsión es que según el sapo es la pedrada. O sea, igual llegan a un puesto de taxis y matan gente en un sitio de taxis, que a la gran empresa, que a la gran minera. O sea, agarran parejo. Nada más que, bueno, de acuerdo a cómo ven la cosa, ¿no? Ahí piden la contribución. Es algo que no debería concebirse en un país como México, pero que ocurre cotidianamente. Claro. Entonces, bueno, ante eso, dado que no puedes esperar inversión, pues entonces no puedes esperar crecimiento. Y si no va a haber crecimiento, no va a haber más empleo, como de hecho ya está ocurriendo. Y si no hay más empleo, no va a haber mejores salarios, excepto lo que tú decretes. Y a la hora que lo decretas por encima del mercado, como ya está ocurriendo, entonces te vas a la informalidad. Cuando un empresario enfrenta una demanda salarial mayor a la que puede dar, o cierra, o deja de contratar, o se va a la informalidad, o traslada los costos a los precios. Esto es inflación. Lo de la inflación no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es el movimiento de la informalidad y el freno a la contratación. Y ese es el México de hoy, y por desgracia es el México del mañana, porque no hay parador. Lo que vamos a tener muy pronto, en las próximas semanas al parecer, es una nueva ley electoral que va a garantizar que tu voto en 2027 va a ser tan válido, según, si seguimos el plan C de López Obrador, que hasta el día de hoy se ha seguido religiosamente, va a ser más o menos como en 1961. ¿Por qué te digo esa fecha con tanta precisión? Porque en 64, en esa elección, empezaron los diputados de partido, una especie de representación proporcional chiquita, Uh-huh. que introdujo el presidente López Mateos. Eso, pues al parecer quieren quitar mucho la representación proporcional, vamos a ver a cuánto se atreven. Pero el hecho es que te garantizará el dominio de Morena, como fue el dominio del PRI, un nuevo priato, pues. Entonces, a mí, de veras, ojalá me equivoque, por cierto, Max, deja de decir esto. O sea, cuando habla la gente de 27 y de 2030 y hay que organizarnos, yo pienso, no, pero organizarnos, encantado, pero ya está perdido. O sea, los votos ya, el INE ya está cooptado, el TRIFE ya está cooptado, la única pieza que falta es la ley electoral. Y esa sale en pocas semanas. Y tienen la mayoría, la supermayoría, para hacer lo que se les dé la gana, como ya lo han hecho. Entonces, yo no tengo realmente ninguna esperanza. Quiero reiterar, ojalá yo esté en el error, me encantaría estar en el error. Pero este país yo no le veo salida en mucho tiempo, porque aparte traen el modelo económico, que ya hemos hablado, equivocadísimo, y solo están endeudando con un déficit fiscal enorme que no pueden bajar y presionando, exprimiendo a quien pueden, incluyendo las empresas. Hablaba Sergio sobre las inversiones, tanto extranjeras como domésticas, que son indispensables para el crecimiento del Producto Interno Bruto, además de las remesas, de la reducción de remesas que se ha visto reflejado en el último año, en los últimos 2 años. Pero cuando hablamos también de esta persecución fiscal de la que son sujetos los empresarios, bueno, estamos sujetos todos, pero concretamente hay una persecución mucho más puntual y mucho más ferviente con los empresarios mexicanos. También hablamos que los extranjeros
toques el caso de Walmart, de Samsung, que Samsung, por ejemplo, va a salir con sus inversiones en nuestro país. ¿Qué expectativa se le da a quienes puedan pensar que México es un país para invertir el próximo año a partir de los tratados que se puedan llegar del TEMEC 2026? ¿Hay certeza en este sentido? ¿Qué se plantea dentro del empresariado mexicano para seguir inyectando capital a nuestro país, tomando en cuenta la persecución de la que van a ser víctimas también a partir de estos nuevos procesos? Lo único que tiene de alternativa el empresariado mexicano grande, hablando de los grandes empresarios, por desgracia, es arrimarse al gobierno. Deja de decirlo, no los culpo. Si yo estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo. Me pongo para la foto con la presidenta, voy a la mañanera, voy a sus comidas, formo parte de sus consejos empresariales, esperando que con eso me escude un poco de ser perseguido por el SAT, de enfrentar medidas arbitrarias. Por ejemplo, lo de Samsung es escandaloso. O sea, que si se llegan a ir del país no me sorprendería nada, pero sería una señal impresionante de decir, a este país no solo no vengas, yo ya me voy. O sea, ¿dónde está la puerta? Pero no para que entres, sino para que yo me salga. Perdón, Max, una disculpa, ibas a decir algo. No, exactamente eso, sí, el reflejo que eso da para las demás empresas. Cuando hablamos de Samsung es una de las primeras y de las más importantes empresas transnacionales que está amagando con dejar nuestro país, y lo que representa eso en empleos también, en el abandono o en la falta de empleos, el impacto de empleos que esto va a dejar. Cuando se habla también de un crecimiento, no solamente económico, sino crecimiento de generación de empleos, cuando vemos esto, entonces, ¿cómo o de dónde? ¿Cuál es el plan para generar empleos? Si esta y otras empresas están abandonando o están amagando con hacerlo por la falta de certezas que hay en nuestro país y también concretamente por la persecución fiscal de la que son presas. Es que acabas de poner el dedo en la llaga. No hay plan. O sea, el plan es exprimir a las empresas lo más posible. Es subir los salarios. El objetivo de la presidenta me parece muy loable. Si suena muy bonito, que un salario mínimo pueda comprar 2 canastas y media básicas. No sé de dónde sacó la cifra, te soy franco, no sé, viene desde la campaña, eso sí. Pero dices, no, pero qué gusto, encantado de la vida. ¿Y quién los paga y cómo los paga? Yo no puedo pagar 10 si un obrero me produce 8. O sea, ese es lo de la productividad, es a lo que hacía referencia el abogado. No hay forma que yo pague 10 si esa persona produce 8. Lo máximo que le puedo pagar es 8, y no le voy a pagar 8, por supuesto, será 7, será 6. Entonces, no, en ese sentido no hay plan para el empleo. A ver, el gobierno habla del empleo, por supuesto, sí habla, pero es presumiendo cosas creando artificialmente lo de las plataformas, por ejemplo. Lo de Rappi, Uber, ahora los meten al IMSS. No, pues de un subidón, el registro en el IMSS. Claro. Y los que sí clasificaron para pasar ya digamos como empleados formales ganando más de un salario mínimo, está arriba de 150,000. Yo esos no te los estoy contando en el 0.1% que te mencioné. Si los cuento es 0.9% por el aumento en el empleo formal en 2025. Por cierto, no es una cifra espectacular, pero le inflas. Si eso es lo que tú llamas crear empleo, realmente forzar que algunos empleos informales se hagan formales, pues vaya plan. O sea, realmente no es algo que vaya a traer muchos resultados. Es básicamente maquillaje. Digo, qué bueno, ¿no? Que tener ahora IMSS, pues es algo muy simbólico para el servicio que presta. Tampoco es precisamente algo que uno que dé envidia, pero la cosa es que es la clase de estrategias que está aplicando esta administración. Son cuestiones nada más torciendo brazos a los empresarios, que no me sorprende entonces que esté subiendo la informalidad. Empresarios que dicen, sí, yo voy a seguir trabajando, pero fuera ya del ámbito legal. La ventaja por ejemplo, de un Samsung, de inversión extranjera, es que habitualmente son mucho más respetuosos con la ley que los propios mexicanos. Se entiende, no traen inversiones importantes, tratan de cumplir con la Ley Federal del Trabajo, cosa que mucho empresario mexicano, sobre todo mediano, pequeño, ya no digamos micro, bueno, ni por error, se plantea cumplir con todo lo que estipula la Ley Federal del Trabajo. Claro. Entonces, se están dando todos los pasos equivocados para espantar al que sí quiere traer dinero y cumplir, y empujar a la informalidad a los nacionales. Ahora tenemos que ver una parte buena porque, pues sí, la mayoría es malo, pero lo que sí es cierto, lo que es verdad, es que
la inversión en cuanto al turismo y también la repercusión que ha traído una elevación en cuanto a visitantes en nuestro país. El año pasado fue productiva, fue positiva, subió aproximadamente entre un 30 y un 40% la ocupación hotelera. El turismo es un aspecto que no ha bajado. Después del COVID sí tuvimos problemas para arrancar, pero este panorama, este aspecto se puede ver también bien reflejado el próximo año. Este es el único de los únicos apartados en el que México puede ver un crecimiento. ¿Esto puede alcanzar, puede ser suficiente de alguna manera para tomar en equivalencia todo lo demás que viene y que ya analizamos que está siendo negativo, Sergio? No, digo, ojalá, pero digo, qué bueno que se ha mantenido el turismo, tienes razón. Es ciertamente algo muy positivo. A pesar de todo, el país sigue siendo atractivo. O sea, imagínate cómo estaría el turismo, que aquí va el contrafactual. Uh-huh. O sea, no es que bien esté el turismo, es cómo estaría si fuera un país seguro. Claro. Si uno supiera que puede ir a Acapulco, a tantas playas mexicanas, y no tener miedo de que algo vaya a ocurrirte pequeño o grande, ¿no? Pero bueno, sigue. El hecho es que sigue, bien lo has dicho, pero no es suficiente. O sea, sí te trae, obviamente, divisas, evidentemente trae empleo, pero está muy focalizado regionalmente. Y aparte de todo, no es suficiente. O sea, lo que necesitamos es realmente una economía muy diversificada y pujante, que es lo que no tenemos. O sea, al contrario, la tenemos en reversa. Entonces, magnífico, que como dices, que hay buenos sectores, que hay partes que brillan, vamos a decirlo así, pero no, realmente no pueden compensar todo lo que está ocurriendo en el resto de la economía. Sí, definitivamente. Pues bueno, un panorama de claroscuros, un panorama pues no tan certero lo que vamos a ver el próximo año, sobre todo tomando en cuenta el primer trimestre, en donde se establecerán las condiciones para el Tratado de Libre Comercio, que más allá de que sean los tres países, nuestro interés más importante es con Estados Unidos la relación bilateral y las consecuencias que en materia de seguridad y de migración concretamente puedan traer para redactar o para establecer estos nuevos apartados y estas nuevas condiciones. Pues bueno, vamos a ver y vamos a esperar a que termine este año, complicado año, para pues saber cuáles son las condiciones y la estrategia del gobierno federal para crecer, si es que está todavía estableciendo ese crecimiento entre el 0.9 y el 1.3, que sería, si se llega a dar, fantástico, pero tomando en cuenta el panorama no se ve muy posible. En fin, Sergio Negrete, muchísimas gracias. Doctor en Economía y profesor del ITESO y columnista, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, que tengas un excelente año y aquí seguiremos analizando estos temas tan importantes para nuestro país. Deja cerrar con un toque sarcástico. Recuerda que dice la presidenta que el crecimiento no importa. No. Perdón. Oye, muy feliz año. Que estés muy bien, Max, y gracias por estar en estos días. Igualmente. De vacaciones para la gente que tú estás trabajando. Así es, aquí estamos al frente justamente de la línea. Muchas gracias, Sergio, y siempre un placer escucharte. Bienvenido siempre y bueno, vamos a estar en comunicación analizando durante este tiempo lo que pasa en materia económica para nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Los mejores deseos. Siempre tus órdenes. Gracias, Max. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Bueno, en otro tema que ha causado, mejor dicho, que sigue causando controversia e indignación, porque ya hablamos sobre los aspectos económicos, los aspectos de empleo, los aspectos de la generación de certezas en cuanto a estos apartados para nuestro país, pero el oficialismo, sus representantes, los funcionarios públicos, los grandes líderes de Morena y del oficialismo, siguen gastando a manos llenas y siguen reflejando todo lo contrario de lo que se dice la austeridad republicana